La paz de Cristo, hermanos. Feliz domingo de la 32ª semana del tiempo ordinario. Hoy, hermanos, el Señor nos da una palabra sobre la fe, sobre la confianza. Y para eso pone al centro una viuda. Una viuda en la primera lectura, una viuda en el Evangelio. En la primera lectura, que es el libro de los Reyes, se presenta al profeta Elías, que es enviado a una viuda. Y esta viuda de Sarepta tiene un hijo. Y tiene poquísimos recursos. Tengamos presente, hermanos, que una viuda en aquel tiempo era una persona realmente miserable, porque su única fuerza era su esposo. Y si tenía un hijo que la pudiese custodiar, ayudar. Aparentemente, el hijo de esta viuda no podía ayudar a esta mujer, sino que tenía que ser ayudado por su madre. Una mujer que está en esta situación solamente tiene un recurso. Si esta mujer no es rica, tiene solamente un recurso: Dios. Estas dos mujeres del Evangelio y de la primera lectura son personas que no tienen seguridad sobre esta tierra, que están impuestas a experimentar la providencia de Dios, porque no tienen ningún otro lugar en el cual apoyarse. Y bien, a esta mujer es enviado Elías. Elías, que tampoco tenían recursos, que Dios le envía a esta mujer para que esta mujer le dé de comer. Cosa loca. Si uno se sentase a pensar, a razonar solamente de forma totalmente humana, diría: esto es una locura. Que Dios envía a Elías a un país, al extranjero, un pueblo que no es el pueblo de Israel, a pedir auxilio a una viuda. Es algo que va fuera de la lógica humana. Al pobre, ¿cómo le vas a pedir a un pobre? A alguien que necesita también ser ayudado. ¿Y qué pasa? Que estos se fían. Elías se fía de Dios y va hacia Sarepta, encuentra a esta mujer y le dice a esta mujer que prepare para él, que le dé de beber y que prepare para él una torta, un pan, con la harina que tiene, con el poco aceite. Y ojo, tenía solamente lo suficiente para tomar una última comida, ella y su hijo, y luego echarse a morir, porque no había nada más. Pero Elías le da una palabra. Este profeta le dice: ve a hacer lo que has dicho, no temas, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor: el tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Y se sucedió así, hermano. Esta mujer se fía de esta palabra. Esta mujer entrega su vida, porque su vida, lo último que quedaba para sobrevivir físicamente, era esta comida, y se la niega a sí misma y a su hijo para dársela al profeta, porque se fía de la palabra que ha recibido, esta palabra que viene de Dios. Y esta mujer experimenta que, fiándose de Dios, no queda confundida, que Dios no defrauda. Esta mujer experimenta que dando la vida se recibe. Es lo que Cristo dice: quien busca su vida en este mundo la perderá, pero quien la entregue por causa mía y el Evangelio la encontrará. Y esta mujer, dando la vida, la recibe.
Ahora, en el Evangelio encontramos otra viuda que también se fía de Dios. ¿Y dónde vemos que esta mujer se fía de Dios? Dice el Evangelio de hoy, proclamemos este Evangelio, escuchemos esta bella noticia. Del Evangelio según San Marcos. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta mujer pobre, condición humilde, pobre, no vive en la superficialidad, a diferencia de estos ricos, estos escribas y fariseos que se ocupan solamente de la exterioridad, del aparentar. ¿Y por qué el aparentar? El buscar el primer puesto, el buscar ser saludado por los demás, el ser respetado por los demás, esta ansia que está en el corazón de todos nosotros, el querer ser el primero. ¿Por qué estas ansias, hermanos? Porque dentro de nuestro corazón está escrito que seremos amados, que amaremos. Pero para amar, hermanos, se necesita desesperadamente ser amados. Y cuando Dios no está concretamente, de forma existencial en tu vida, cuando no se experimenta el amor de Dios, estamos condenados a buscar el amor donde sea que se encuentre. Por eso no se escandalice. El que entiende esto no juzga a aquel que se mete en las drogas, aquel que es un adicto al trabajo, que está atento solamente a hacer dinero, no juzga a aquel que roba, no le juzga, porque entiende cuál es la raíz del problema que todos tienen, que todos tenemos. Cuando Dios no es aquel que sacia nuestro corazón de este amor, de su amor, estamos condenados a buscar la vida, a buscar el amor, mendigándolo donde sea, en las drogas, en la sexualidad desenfrenada. Así como viven estos hombres, en esta superficialidad e incluso haciendo de la religión algo de lo que se aprovechan. Es decir, querer aparentar, incluso en lo religioso, para que se piense bien de él, de ellos. Y esto puede pasar contigo y conmigo también. Este afán de ser alguien, de tener, de aparentar, viene de aquí. Esta mujer viuda no necesita hacer esto. No porque no tenga los recursos, sino porque esta mujer, en su necesidad, en su miseria, ya se ha encontrado con el amor de Dios. No vive en la superficialidad de las cosas, sino que habita lo interior de su corazón y ve que en sus necesidades concretas, en su existencia, tiene a alguien que cuida de ella, que tiene a un Padre en los cielos, a un esposo que es Cristo, que provee para ella. ¿Y cómo nosotros sabemos esto? Porque esta mujer da todo lo que tiene. Lo mismo que han hecho los primeros discípulos. La primera comunidad cristiana adhería, se apegaba al Señor, abrazaba a Cristo, dejándolo todo por Él. Así los primeros discípulos, cuando son llamados, dejan todo. Es como esta parábola que Cristo dice:
El que encuentra la perla preciosa va a vender todo lo que tiene y va a comprar esa perla. Aquel que vende todo lo que tiene para comprar el campo donde está el tesoro. Cristo es este tesoro, hermanos. ¿Y por qué es necesario darlo todo para tener a Cristo? Porque Cristo lo ha dado todo para tenerte a ti. Cristo lo ha dado todo para tenerte a ti. Y a Dios no le interesa tener algo de ti. No le interesan 2 monedas, 5, 10. No le interesa. No le interesan 5 minutos, 10 minutos, 1 hora que tú le des en tu semana. Eso no le interesa. Le interesas tú. Tú. Y tú totalmente. Dios te ama profundamente y te quiere a ti en tu totalidad. Y para nosotros tener el todo, hermanos, que es Dios, es necesario dejar todo lo que tenemos con T mayúscula, soltar lo que tenemos en las manos para poder abrazar a Dios. Es interesante que aquí se hablan de 2 monedas, porque, hermanos, la riqueza grande que tiene el hombre, lo único que realmente realiza al hombre, lo único que realmente nos hace felices, que hace que nuestra vida sea una vida realizada, exitosa y que llegue a su meta, es solamente el mandamiento del amor. Solamente el amor nos salva. Y esta mujer que ya ha descubierto el amor de Dios, que no vive en la superficialidad, lo puede dar todo porque se ha visto y es amada por Dios. Y por eso puede amar, dar estas 2 monedas que representan las 2 tablas de la ley. El amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo, como Dios a mí me ha amado. Ánimo, hermanos, que el Señor nos conceda hoy de poder fiarnos de Dios. Toda esta obra, lo que contemplamos en estas 2 viudas, es obra de la fe. La fe en el amor de Dios, en su providencia. Que Dios no te abandona en la muerte, que existe la resurrección. Esta mujer que da la vida para socorrer al profeta, confiándose de la palabra de Dios, esta mujer que lo da todo haciendo una limosna al templo, se está fiando de Dios, de que Dios es el Dios de los vivos, el Dios de la resurrección, el Dios que provee, el Dios que te ama, el único verdadero Dios, que te cuida. Ánimo, hermanos, que el Señor nos conceda hoy esta gracia de poder entrar en esta dinámica de la fe, de la confianza en Dios. Al final de cuentas, hermanos, lo más preciado que podemos dar a Dios no es ni siquiera el dinero. El ser libre con el dinero, el ser generosos, es un signo que nos muestra la libertad de nuestro corazón. Pero la riqueza más grande que podemos dar a Dios no son nuestros bienes, es nuestra voluntad. Y esto lo saben muy bien los presbíteros, las monjas, que experimentan y han experimentado muchas veces lo que es dar todo económicamente. Que lo último que queda, hermanos, lo más profundo, el bien más preciado, es la propia voluntad, entregársela a Dios. Poner tus planes, tus ideas, tus deseos en el último lugar y buscar la voluntad de Dios, de aquel que te ama. ¿Y cuál es el camino para esto? Este camino de la confianza, de la fe, es el camino, hermanos, de la obediencia. Sin obediencia no hay fe.
esta viuda de la primera lectura ha escuchado una palabra de parte de Dios y no se ha puesto a hacerle razonamientos ni nada, ha simplemente obedecido, como sucede también en el Evangelio cuando el ángel le habla a José. José no está allí haciendo razonamientos y si yo hago tal cosa o esto, no. De José no se escucha nada. José simplemente actúa lo que ha escuchado. Obedece. Hermanos, que podamos también nosotros transitar el camino de la obediencia. Allí se ve la fe, allí se da la fe, en la obediencia. Que podamos decirle al Señor como la Virgen María, hágase en mí, según tu palabra. Alabado sea Jesucristo.